Escuela sabática, lugar de fe, donde aprendemos a crecer. Compartimos vida, amor y luz. Cada lección nos acerca a Jesús. Queridos amigos, qué gusto saludarles. Les doy la bienvenida a este conversatorio sobre las conclusiones y aplicaciones prácticas de la escuela sabática en este primer trimestre del 2026. Me place estar con ustedes para que discutamos algunas de esas conclusiones y aplicaciones en torno a esta lección número 1, que se titula Perseguidos pero no olvidados. Todo este estudio tiene como base un texto de la Biblia que quiero compartir con ustedes. Es Filipenses capítulo 4, el versículo 4. Dice la Sagrada Escritura: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Noten ustedes cómo hay relación entre este tema de regocijarse y pudiéramos sentirnos perseguidos, pero no olvidados. Te quiero dejar con esta frase que siento yo que resume en buena medida el contenido de esta lección. Dios no nos abandona en las pruebas. Todo lo contrario, nos acompaña en ellas. Y es algo que vale la pena tener presente. ¿Qué opina, pastor? Sí, pastor, definitivamente las pruebas son parte de la vida. Todos vamos a atravesar por diferentes momentos de crisis. Y qué bueno es saber, no solamente que Dios estará con nosotros en medio de las pruebas, sino que además debemos mantener una correcta actitud, pastor, porque eso es lo que nos muestra Pablo. Pablo nos muestra una actitud resiliente, Mm. un hombre que sabe en dónde está colocada su confianza, dónde está puesta su fe, y que a pesar de las circunstancias mantuvo esa fe brillando para la gloria del Señor. Y a mí me admira cómo, a pesar de esas circunstancias de adversidad que él vivió, él puede decir, gozaos, Amén. regocijaos, que creo que es una linda actitud para nosotros, los creyentes contemporáneos. Bueno, quisiera, queridos amigos, que ustedes se llevaran algunas conclusiones basadas en el estudio de la Biblia de esta semana. Comparto con ustedes algunas de ellas. Primeramente, Pablo, desde la prisión, escribe Filipenses y Colosenses mostrando fe y alegría por medio del sufrimiento. Este es un punto importante. Fe y alegría en medio del sufrimiento. El pasaje que hemos considerado, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, es un mandato de parte de Dios. Es una indicación del Señor en las que las pruebas no representarán el abatimiento del ser. Al contrario, son la oportunidad para mirar el poder de Dios, el fortalecimiento del Señor y llevar adelante la misión. Porque aquí viene un tercer punto que quisiera enfatizar, y es que el Evangelio tiene la capacidad de diseminarse aún en la persecución. En otras palabras, Dios transforma el sufrimiento y lo convierte en un espacio, como si la cárcel se convirtiera en el campo misionero mediante el cual el Señor es conocido. Ya cuando miramos esto, la prueba como una plataforma de misión, entonces el gozo nace de manera natural. La adversidad pasa a segundo plano y lo que ocupa la mente por ese enfoque espiritual que le aplicamos hace surgir el gozo porque el sufrimiento ya no importa, sino la ganancia de los demás. Y yo creo que en ese sentido, Filipenses es particularmente claro, pastor. ¿Cómo ve? Correcto, definitivamente, pastor, Pablo nos deja claro que depositar la confianza en Dios cuando vienen las pruebas debe ser parte de un estilo de vida del cristiano. Que dicho sea de paso, pastor, no es fácil. No es fácil pronunciar palabras de gozo, no es fácil regocijarse
cuando uno está en medio de la prueba. Pero Pablo nos demuestra que es posible cuando uno tiene su confianza colocada en Jesús. Gracias. Y al ser ese el caso, Pastor Benítez, ¿cómo podríamos convertir estos lindos conceptos bíblicos en aplicaciones a la vida real, práctica de nuestros hermanos? Claro que sí. Saben, hermanos y Pastor Lozano, me llama mucho la atención las primeras palabras que pronuncia Pablo en la prisión. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1, 3 al 6. Pablo agradece por los hermanos de Filipos, pero también dice, doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de nosotros. ¿Se pueden imaginar? Dicen por allí que las primeras palabras que mencionas cuando te llega la prueba demuestran lo que hay en tu corazón. Yo quisiera preguntarte, hermano, y me pregunto a mí, pastor, también, ¿cuáles son las palabras que pronuncias cuando llega la crisis? Cuando tienes una pérdida, cuando tu negocio se fue a la quiebra, cuando tu matrimonio se desmorona, cuando un hijo está en drogas, cuando la crisis golpea tu puerta, ¿cuáles son las primeras palabras que pronuncias? Porque esas palabras que pronuncias demostrarán lo que hay en tu corazón. Yo conozco muchas personas a lo largo de 27 años de ministerio que cuando llego a un funeral, llego a dar una mala noticia, las primeras palabras que la gente pronuncia es un reclamo a Dios, es por qué Dios me abandonó, por qué Dios no me escuchó. Pero Pablo nos demuestra que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, en Dios o en Jesucristo, no es que no vamos a sentir el dolor, pero a pesar del dolor vamos a poder mantener el regocijo, el gozo y la seguridad de que Dios estará con nosotros y nos sacará adelante de las pruebas. En base en esto, yo quiero, pastor, si me permite, dar dos conclusiones que me parecen importantes y aplicables a nuestra vida. La primera es, no te olvides, hermano, que que el enemigo, siempre usará las pruebas para minar tu fe. El enemigo se vale de la prueba para que tu fe sea probada y para que apartes tu mirada de Jesús. Las pruebas no son inevitables. Dios no las envía, pero el enemigo las usa para dañarnos. Pablo mantuvo una buena actitud a pesar de la tormenta, a pesar de la crisis. Así que la primera aplicación para tu corazón, hermano, es mantén la seguridad en Cristo. Mantén el gozo a pesar de las lágrimas. Pudiera parecer irónico, pero Pablo nos demuestra que es posible. Pablo fue perseguido, azotado, humillado, naufragado, mordido. Y yo recuerdo todavía en Filipos que estaba cantando himnos de alabanza al Señor. No significa que somos personas que no sentimos el dolor. No significa que nosotros nos laceramos. No. Significa que nosotros mantenemos la confianza en el Señor. Y la segunda aplicación es convierte cualquier escenario en un púlpito para compartir tu fe. Pastor, ¿cómo me gustó esa parte? Pablo utiliza los azotes, los convierte en cantos, las prisiones en iglesias y convertía su escenario en un púlpito. Predicaba de Cristo y convertía a los soldados en feligreses o en candidatos al reino de los cielos. ¿Qué significa esto, hermano? Por favor, convierte en un púlpito tu crisis, porque Dios te va a dar la fortaleza para que en medio de tu dificultad puedas compartir a ese Jesús que estará contigo en tu prueba y te ayudará a salir de ella. Así que, pastor, estas dos aplicaciones me gustaría dejarlas en el corazón de nuestros hermanos, que en medio de la dificultad, que en medio de la crisis, su fe se mantenga viva y colocada en las manos de Jesús. Qué extraordinario. Y esto me hace pensar en el caso de alguien que también vivió severas adversidades y que incluso como Pablo estuvo en la cárcel. Permítanme hablarles brevemente de José. Aquí tengo una novedad editorial que Gema acaba de producir, que está recién saliendo a nuestras librerías, que se llama Dios envió un joven. Es precisamente la biografía de José.
escrito por Carlyle B. Haynes, un reconocido autor, muy difundida su pluma y sus obras, está tratando de abordar la experiencia de José para presentar un dechado, un modelo para los jóvenes y de qué manera, a pesar de la dificultad, los jóvenes pueden salir adelante. Y es justamente lo que la lección también nos presenta. Podemos regocijarnos en el Señor siempre. Confiamos que después de este programa y este conversatorio, tú estés preparado y estés en condiciones, querido amigo, para que el próximo sábado en tu escuela sabática puedas decir presente 7. Que Dios te bendiga. Escuela sabática, lugar de fe, donde aprendemos a crecer. Compartimos vida, amor y luz. Cada lección nos acerca a Jesús.